Shalom, shalom, ¿cómo estamos, amados y amadas? Muy buena noche. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de un conocido, una frase muy conocida, muy poderosa, una clave, un secreto que hace que si lo pones por obra, mueves el mundo espiritual a tu favor, mueves y cambias acontecimientos. Es como que tocaras el corazón de Dios, porque vas a estar hablando en este sentido de tiempo de vida, de tiempo en energía, en tiempo en horas de trabajo, y eso es tiempo de vida. La cita es, o la frase es muy conocida: la Sedaká libra de la muerte. Y la Sedaká, que sí, muchos saben que es como una ofrenda, el diezmo, el dar dinero, por eso decía del tiempo de vida y demás, es clave en todo lo que es el término judío. Esta frase se encuentra realmente en el libro del Zohar, con una historia de Rabbi Akiva y su hija. Rabbi Akiva, un gran cabalista de muchos años atrás, también era astrólogo, y justo ve en la carta de su hija para el día de su cumpleaños tenía una fecha predestinada de día de muerte. Y Rabbi Akiva toda la noche no había podido dormir, descansar, ni nada por el estilo, pero una acción de su hija la misma noche, un poco antes de su cumpleaños, fue que dio sedaká, es decir, salió y dio mucho de lo que había, mucho de lo que había de alimento y demás a los pobres que habían fuera de la puerta de su cumpleaños, de su banquete. Es decir, estamos hablando de que una fiesta judía no es solamente un asadito de 2 choricitos al pan, no, mucho, y de eso se ve que fue una cantidad muy grande de alimento, y de alimento significa también energía de dinero, porque hay que comprar ese alimento, y eso dice la historia que la libró de ese designio astral o designio predestinado que ya estaba para la vida de ella, que era morir. Entonces dice que la sedaká la libró de la muerte. Ahora, para más o menos que vayan entendiendo muchas cosas, vamos a entender que esta cita se encuentra en el Talmud, específicamente, antes de hablar de Biblia o de Reina Valera o demás, porque hay que explicar algunas palabras también en la Biblia para que puedan encontrar o conocer el concepto del pueblo de Israel. Y esto se encuentra específicamente en el Talmud, en el libro de Rosh Hashanah 16b. ¿Viste? Algo les voy a ir dando, porque no les voy a ir dando todo, sino que también en el Zohar van a tener que buscar ustedes dónde encuentran esa historia. Y también en Baba, en el libro de Baba, Batra 10a. ¿Sí? También eso lo habla específicamente esta frase, ¿sí? La Sedaká libra de la muerte, lo encuentran ahí en esos 2 libros del Talmud, pero también habla en la Biblia, y vamos a ir específicamente al libro de Proverbios 10:2 y a Proverbios 11:4. Pero, sin embargo, quiero que quede claro esto y que entiendan antes de ir a esos 2 versículos. El concepto de sedaká, que es caridad, ¿sí?, que libra de la muerte, realmente, este concepto judío se considera como una forma de justicia divina, ¿sí? Una justicia social que puede salvar a una persona de la muerte, no solamente en el sentido literal, sino también en el espiritual, pero no solamente en el sentido de muerte, específicamente muerte de cuerpo, sino también en la muerte de algo. La muerte de una relación, la muerte de una pérdida de negocios, la muerte
en varias áreas de la vida o situaciones de la vida. Creo que hice una vuelta hace un par de años, un video que decía la muerte de algo. Entonces, la muerte de algo es algo, la muerte de algo que te importe, que realmente y te duela perder. Entonces, la Sedaká es el primer paso para evitar que eso muera o ese acontecimiento pase. ¿Por qué digo el primer paso? Porque esto también depende de qué cantidad es, porque no estoy hablando de cantidad, porque todo el mundo, cuando hablo de cantidad, todo el mundo dice, ay, siempre piden dinero. No. Vos recordás que el dinero es energía de vida y de tiempo trabajado. Entonces, tomalo como ese tiempo que realmente es la intención que estás dando o cuánto darías por eso que no quieres perder. Y es la solución que te están dando. Entonces, es importante entender cuánto vas a dar. Si tengo que hablar hasta de pasajes bíblicos, tendría que hablar, ahora que voy con esos dos pasajes, tendría que hablar hasta de Salomón. Para que Dios le dijera, pídeme lo que quieras y se le apareciera el sueño, Salomón un día antes de Rosh Hashanah entregó más o menos 1000 cabezas o yuntas de bueyes, ¿sí? 1000 yuntas de bueyes. Imagínate lo que fue esa cantidad en dinero, en animales, para que Dios apareciera en sueños, el Dios infinito, y le dijera, es como que le diera un cheque en blanco, le dijera, poné la cantidad que vos quieras y te lo firmo. Entonces hay que entender que cuando nos movemos en esferas, en niveles de conciencia y de entendimiento, y si queremos entrar a lo sobrenatural de Dios, como le dicen muchas personas, tenemos que empezar a realmente mover las montañas. Y mover las montañas es por medio de la fe. Si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate o muévete y échate en el mar. Entonces hay que entender el valor realmente maravilloso que tiene esto en cada vez y en cada paso que antes que vayas a meditar con esa intención de mover el mundo a tu favor o demás, o hacer un acto profético, o qué más, o un ritual. Ahora, ¿por qué antes? Recuerden, los reyes de Israel, tienen la Biblia ahí, todo rey antes de ir a la guerra ofrecía un holocausto primero, un sacrificio, para tener el respaldo de los Elohim o mismo de ese Dios infinito maravilloso, para que le aseguraran realmente la victoria. Por eso los reyes antes de ir a una guerra, querer recuperar algo o no querer perder algo que realmente tiene un gran valor para ti, daban su sedaká. Entonces estos son misterios y conocimientos que solamente no solo lo conocen, sino que lo utiliza gente elevada de conciencia y con mucha fe, sin temor y sin dudas de que cuando dé va a recibir el doble o va a recibir lo que está pidiendo y más. Voy a esos pasajes bíblicos que le decía que lo que representaba realmente esa palabra para el término judío era realmente justicia sedaká. Vamos a repetir de vuelta. En el contexto judío, la sedaká se considera una forma de justicia social que se puede salvar a una persona de la muerte, no solamente en sentido literal, ¿sí? La palabra sedaká, caridad, también se relaciona con Proverbios 10.2 y Proverbios 11.4, que dice, la justicia, sedaká, libra de la muerte. Esa palabra justicia, muchas veces que ustedes encuentran en la Biblia, también significa sedaká. También hay una palabra que dice en la Biblia, vamos a buscarla para ir terminando con esto, para que quiero que realmente
lo puedan entender o comprender mejor. Ahí voy, esperen un momentito. El pasaje bíblico está en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19. Un gran sot, un gran secreto. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. El sot, viene aquí la clave, y el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. El sot es hasta, se podría decir, pagar pecados, que es sedaká, libra de la muerte. La sedaká libró de algo que estaba predestinado en esta mujer y la dejó seguir viva. Estos son grandes secretos y misterios que solamente espíritus superiores entienden, comprenden cuando quieren mover el mundo espiritual a su favor. Amados, espero que sea de bendición y de gran ayuda. Esto, recuerden, siempre antes de ir a la guerra, oración, acto profético, meditaciones o demás, siempre es bueno llevar una sedaká al maestro que le está enseñando y demás antes de ir a la guerra. Es más, donde usted siembre va a ser el resultado también que tenga, porque va a ir con el respaldo no solamente de los Elohim o de el Ein Sof, sino también de la bendición, de la cobertura con la sabiduría del maestro o maestra profeta o eso que lo está guiando y dirigiendo. Como siempre, abrazos grandes, shalom, shalom.